Te bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva ocasión estaremos hablando de el perdón que salva. Quédate para que veas este tremendo tema e importante, porque sin perdón no podrás entrar al reino de los cielos. Perdón que salva. Veamos qué es el perdón y veamos en este nuevo estudio qué nos da Dios en este tema que es el perdón. Pero primero vamos a ver qué es perdón o qué es perdonar. Perdón es la acción o resultado de olvidar una persona la falta que ha cometido contra ella o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella. Bien, todos sabemos qué es el perdón, pero quería definirlo a través del diccionario. Perdonar es olvidar una falta. Y la palabra de Dios dice que Dios nos perdona y Dios se olvida de las cosas que hemos hecho. Pero vamos a ver qué necesitamos para este perdón que salva. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:34. Lucas 23:34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esta palabra en Lucas 23:34 nos dice que Jesús, aún estando en la crucifixión, aún estando muriendo, perdonó, porque dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente ellos no sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no sabían que estaban crucificando la salvación de nuestro Señor y la salvación que venía para ellos. Pero esto era necesario, mis hermanos, que ocurriera, porque si no, no tuviéramos salvación. El perdón que salva, mis hermanos. ¿Qué es el perdón? El perdón es un peso que nosotros podemos cargar por mucho tiempo. Hay personas que llevan esta carga por mucho tiempo, por algo que le hicieron, por algo que le hizo el padre, por algo que le hizo la madre, por algo que le hizo el esposo, la esposa, un hermano, un amigo. Muchas relaciones de amigos, de amistades, relaciones de familia se han roto por no perdonar. Hay muchas personas que están sufriendo por el perdón. Muchas personas que están sufriendo porque no lo perdonan, y otros sufren porque no han podido perdonar a alguien. Pero déjame decirte que este peso no lo debes llevar. Este peso es un peso muy grande para el ser humano. Y este peso lo que hace que nos trampa el tiempo, nos roba el tiempo con esa familia, con ese amigo, con esa amiga, con esa esposa, con ese esposo, con ese hermano, con ese tío, con esa persona que tú amas, te roba el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando perdonas y cuando eres perdonado, esas cosas se sanan. Y cuando tú perdonas y se reconcilian, vuelven otra vez y ese peso sale de tu vida. Hay personas que tienen un peso en su vida porque no pueden perdonar a alguien que le haya hecho algo. Hay personas que tienen un peso en su vida porque alguien no lo perdona. Déjame decirte que el perdón es vital para tu vida y vital para tu salvación. La palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar, y la palabra de Dios nos dice que vivamos en paz con todos. Si tienes este problema de que no perdona, trata de perdonar a esa persona que te faltó. Trata de perdonar a esa persona que quizás esa persona no se acuerda de lo que te hizo. Y tú sufriendo porque esa persona te hizo algo y no te ha pedido perdón. Perdónalo por dentro, perdónalo de corazón, perdónalo delante de Dios, y verás que ese peso sale de ti y esa angustia sale de ti. Esto también se sirve para la salvación, y es muy importante para la salvación el perdón que tenemos que dar y el perdón que recibimos. Veamos la palabra de Dios que está en el mismo Lucas
6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. La oración, cuando Cristo la explicó, dijo: perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es vital para tu salvación. El perdón es vital para que puedas entender que tenemos que perdonar, que tenemos que olvidar, que tenemos que dejar el orgullo. Deja el orgullo a un lado y perdona. Deja el orgullo a un lado y sé libre. Porque cuando tú perdonas, no es la otra persona a la que está siendo beneficiada. Eres tú quien está siendo beneficiado cuando tú perdonas. Dios quiere que nosotros vivamos libres. La palabra dice que nosotros somos libres. Conocerás la verdad. La verdad es Jesucristo. Y la verdad, Jesucristo, te hará libre. Pero te hará libre cuando dejes todas esas cosas. Te hará libre cuando perdones, cuando entregues todas esas cargas. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Yo, dijo Jesús, los haré descansar. Y por eso nosotros debemos perdonar para descansar en Dios. La importancia de perdonar, mis hermanos, es grande y la seguimos viendo y la veremos durante este video. Sigue ahí para que podamos ver la importancia que tiene en tu salvación el perdón. Importancia de perdonar. Marcos 11:25 dice así: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estás orando, perdona. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra en Marcos 11:25 que el Dios de los cielos te perdonará a ti tus ofensas, pero tú tienes que perdonar a los que te ofenden a ti. Dios es grande y Dios es bueno para perdonar, pero así como Él te perdona a ti, así tienes tú que perdonar a los demás. Hay personas que todavía cargan con esa carga tan pesada, valga la redundancia, de llevar un odio por dentro, de llevar esta carga. Hay personas que están sufriendo porque un familiar se murió y ellos no perdonaron a ese familiar, o ese familiar no lo perdonó a ellos. Esa es una carga más difícil todavía, porque ahí lloran de verdad en esa tumba: ay, fulano, tú que no me perdonaste. La persona murió y tenían 2 años, 3 años, 4 años sin hablarse, solamente por el orgullo, por no perdonarse. Reflexiona en tu vida, perdona, olvida, porque Dios hace eso con nosotros. Ahora, otra pregunta: ¿hay una cantidad de veces para perdonar? ¿Hay un límite para perdonar? Veamos lo que dice la palabra de Dios, porque por eso se llama este programa Hablemos de Biblia, porque tenemos que basarnos en las Santas Escrituras. Dice la palabra en Mateo 18, del 21 al 22. Léela conmigo y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo dice: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le quiso dejar dicho es que no hay número, no hay límite de perdón. Perdona cada vez que te fallen. Perdona y olvida. Porque esto es sumamente importante en tu vida. Sumamente importante es el perdón. Y por eso te traigo este tema. Por eso te traigo el tema del perdón, para que entiendas que es sumamente importante para tu vida y para tu salvación. Si quieres salvarte, si quieres entrar en el reino de los cielos, debes perdonar y olvidarte de todo. Quizás estás enojado por cualquier cosa que te hayan quitado.
A Jesús lo despojaron de su ropa, a Jesús lo mataron, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús le hicieron de todo. A Jesús lo injuriaron, a Jesús lo maldijeron, a Jesús lo abofetearon. Imagínate, el Dios de los cielos, porque la palabra dice que Jesús es Dios, y a Jesús lo abofetearon, lo escupieron, le clavaron las manos y lo clavaron en una cruz. Y Jesús, siendo Dios, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú que estás enojado por cualquier cosita que te hayan quitado, por unos zapatos que prestaste y no te lo devolvieron, estás enojado o enojada por algo que prestaste, unos tenis, unos zapatos, un poloché, una camisa y no te lo devolvieron, y no perdonas a esa persona por algo que te robaron, que una persona de confianza te robó. No te estoy diciendo que tengas confianza. Dice la palabra: maldito el hombre que confía en otro hombre. La Biblia no te ordena a confiar en nadie, pero la Biblia sí te dice que perdones. Si no quieres tener confianza en esa persona, no tengas confianza. Pero sí debes perdonar, porque el perdón es sumamente importante para tu salvación. Y sigue ahí para que veamos qué tan importante, porque cada palabra que hay aquí es más importante una que la otra. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos perdonar. Jesús le dijo a Pedro: hasta 70 veces 7. Multiplícala y verás que una persona no te va a ofender esa cantidad de veces, 70 veces 7. Pero sí, si llegara a pasar, debes perdonar, porque si quieres entrar al reino de los cielos, ¿cuántas veces no te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas faltas no te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas cosas, cuántos pecados has mentido, has robado, has fornicado, has hecho has cometido 1.000.000 de faltas delante de Dios, y todas Dios te las ha perdonado? Por eso es el tema, el perdón, para que podamos entender que Dios quiere que perdonemos, para que nosotros también recibamos su perdón. ¿Hay alguna ofensa que Dios no perdone? Dice la palabra en Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Dios añada bendición a su palabra, y vemos que sí hay algo que Dios no perdona. Porque en Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es importante, mis hermanos, porque para que no te metas en problema con lo que Dios estableció. El que peque contra el Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás. Pues, ¿por qué buscar el perdón de Dios? Esta es una gran pregunta, mis hermanos. La pregunta que estoy formulando es la siguiente: ¿por qué buscar el perdón de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de buscar el perdón de Dios? Recuerda que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Pero si Dios no te perdona, no entras al reino de los cielos. ¿Por qué hay que buscar el perdón de Dios? Segunda de Pedro 2, el 4 y el 6. Segunda de Pedro 2, el 4 al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de los impíos. Y si Dios no perdonó, y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Necesitamos el perdón de Dios, porque si Dios no nos perdona, seremos condenados al infierno eterno. Hay un infierno, y por eso estoy aquí, para explicarte por qué debes perdonar, para que Dios te perdone, y cuando Dios te perdone, entonces puedas entrar al reino de los cielos. Esto es importante, mis hermanos. Dice la palabra en segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado, esto es colectivamente, esta palabra es para el pueblo completo, esta es palabra para tu país, esta es palabra para tu pueblo. Si se humillara mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra no es solamente que esté sana de terremotos, sino sanar la tierra es que llueva a su tiempo, de que los cultivos estén a su tiempo y de buena calidad. Cuando Dios perdona a una ciudad, cuando Dios perdona a un pueblo, ese pueblo es bendecido con abundancia de alimentos y con abundancia de toda bendición de parte de Él. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y perdonados, pero tenemos que perdonar. Recuerda, tienes que perdonar. Seguimos leyendo la palabra de Dios y seguimos buscando las cosas, la importancia de perdonar. ¿Cuál es el efecto de pedirle perdón a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasa cuando yo le pido perdón a Dios? Cuando yo perdono primero y después le pido perdón a Dios, entonces, ¿qué sucede con esto? Primera de Reyes 21, del 27 al 29, dice, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado delante de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios siga bendiciendo su palabra. En esta palabra en Reyes, cuando Acab se humilló delante de Dios, sucede que Dios lo perdonó. Tenía Dios un juicio en contra de esa ciudad, pero por la humillación de este hombre y por pedir perdón delante de Dios, pedirle perdón a Dios, Dios decidió no traer este juicio y esperar a que él se cumplieran sus días de su vida. Y el problema lo trajo después. El problema estaba ahí y el problema fue removido hacia los días de su hijo. Si su hijo hubiera hecho lo mismo y se humilla y pide perdón, el Señor le hubiera estado atrasando ese juicio. Pero no lo hizo. Dios quiere que pidamos perdón. Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él, pero primero debemos de perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Claves para recibir el perdón de Dios, muy importante. La clave para recibir el perdón de Dios, dice así Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La clave para el perdón de Dios es dejar el mal camino. La clave para el perdón de Dios es dejar los malos pensamientos. Dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Tienes que volverte a Jehová. Esa es la clave
parte de la clave para conseguir el perdón de Dios es dejar el mal camino. Esa es la primera. La segunda es perdonar también. Debes perdonar. Debes de sacarte de encima todas esas cosas que han pasado. Debes tener tu conciencia limpia para que Dios también te pueda recibir. No hay nada en este mundo que te hayan hecho, nada en este mundo que te hayan hecho, por el cual tú puedas decidir no perdonar y no salvarte. Pasos que debo de dar para el perdón de Dios. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo porque esta palabra es muy linda y muy hermosa de parte de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Debemos de arrepentirnos, debemos de perdonar, debemos de buscar de Dios. Estamos en el tiempo de buscar de Dios. Cristo viene y Cristo anda buscando personas limpias y sanas de corazón. Debemos de sanar nuestro corazón perdonando. Perdona a aquel que te ofendió. Perdona a tu padre si te ofendió. A tu madre también, a tu esposa, a tu esposo. Si ya se divorciaron o se dejaron, perdónalos. No quiere decir que vuelvas con esa persona, pero sí debes de perdonar lo que esa persona hizo para que estés en paz con Dios. La palabra nos dice bien claro que si estás orando y entiendes que alguien que cree que tú le hiciste algo, no que tú le hiciste, sino que crees que alguien te hizo algo, tú vas y le pides perdón. Dios te manda a perdonar. Dios te manda a ir. Si tú crees que una persona está enojada contigo, ve, pídele perdón, aunque haya sido ella quien te haya ofendido a ti. Porque esto te libera. Esto libera al ser humano de todas estas cosas. Te libera de ataduras. Te libera de toda esa carga que sienten las personas cuando no perdonan o cuando alguien no le perdona. Deja el orgullo. Perdona. Y si la persona no quiere perdonarte, perdónalo tú a él. Y habla con esa persona y dile: yo te perdono. Y déjalo en paz. Y ve tú y vive tu vida en paz con Dios. Porque esto es lo que Dios quiere que nosotros perdonemos. Esta es la gran enseñanza que quería darte en este momento. El perdón que salva. Hay cristianos que no perdonan. Hay cristianos que no han perdonado a alguien. Hay cristianos que tienen en su corazón una falta de perdón. Y déjame decirte que si no perdonas, si no te reconcilias con Dios y con esa persona, no entrarás en el reino de los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.